Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video. El día de hoy tenemos una pulsera muy fácil de hacer, y lo digo en serio, es una pulsera fácil pero con una estética bien genial. Ustedes pueden combinar los colores como gusten, así que vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme a hacer esta pulsera. Ustedes podrán notar que esta pulsera no es tan común que digamos, es de doble vista. Ustedes pueden escoger qué lado les gusta. A mí me gusta este, así que así la dejo. Vamos a ver qué material necesitamos, ya que vale mucho la pena este reto. Muy bien, para esta pulsera vamos a necesitar un hilo de 150 centímetros, otro de 110, uno de 75 centímetros y otro de 60 centímetros. Estos hilos de 60 y 75 son parte del hilo central, así que vamos a prepararlos de una vez. El de 75 lo cortamos por la mitad y hacemos dos nudos simples. Ustedes ya saben que estos nudos simples tienen una distancia de 5 centímetros o 5 centímetros y medio entre nudo y nudo, así como pueden ver. El hilo de 60 centímetros vamos a quemar un poco las puntas para facilitar la entrada entre el primer hilo central. Así tendremos 4 hilos de apoyo. Justamente a esto me refiero, introducirlos, por eso las puntas están un poco quemadas. Justamente así como pueden ver, esto lo hace más sencillo, bueno, más o menos, pero menos difícil. Ahora vamos a tomar los hilos más largos. Bueno, primero corto esto. Y con el hilo de 150 centímetros quemamos ambas orillas. Observen cómo esto es para simular agujas y que estas agujas faciliten nuestro trabajo al hacer los nudos, por eso lo hacemos así. También con el hilo de 110 centímetros, ambos lados, mismo proceso y sencillo. Tengan cuidado de no quemarse, ya que yo en el anterior video casi provoco un incendio, pero bueno, esa es otra historia. Ponemos nuestros hilos de apoyo en la tabla y hacemos un nudo plano con el hilo más corto. Y al último con el hilo más largo. Muy bien, aquí observen, vamos a iniciar con los hilos morados o púrpura, como quieran decirles. Aquí tenemos nuestros 4 hilos centrales. Observen, vamos a empezar del lado izquierdo. Este hilo, el más oscuro, entra en el primer hilo central y pasa por debajo de todos. Muy bien, ahora el de la derecha pasa por debajo del otro y hace exactamente lo mismo, entra en el primer hilo central, el que está del lado derecho esta vez, y baja por debajo de todos los hilos, así de obvio como se escucha. Ahora aquí sube, atención, presten atención. Muy bien, aquí continúa el otro proceso. El hilo más corto pasa por debajo del primer hilo, sube por los otros dos y baja en el último, sale por debajo de todos. Este siempre va a ir cruzando a todas partes, básicamente.
El otro hilo hace precisamente lo mismo. Observen cómo pasa por debajo de todos, pasa por debajo del primer hilo central y sale en el último por debajo de todos, justamente así. Este es nuestro primer nudo y lo tensamos. Aquí yo voy a hacerlo un poco distinto. Básicamente va a ser lo mismo, pero el orden es distinto. Primero voy a empezar con el hilo más corto, haciendo lo mismo que hizo hace un momento. Del lado derecho pasa por debajo y por encima de los otros dos y sale. Muy bien. Tenemos nuestros hilos centrales en orden, así que ya no hay mucho problema. Aquí observen y no se confundan. Hace lo mismo. Hilos cruzados es el hilo más claro y el más corto. Aquí el otro hilo hace básicamente lo mismo. Pasa por del lado izquierdo abajo de todos los hilos centrales, salvo el primero. Y el de la derecha hace lo mismo. Pasa por debajo del otro hilo, encima del primero y abajo de todos, y sube. Así va a ser nuestro principio básico. Aquí vamos a cruzar de nuevo los otros hilos, como ya lo habrán visto, y aquí los dejo con la observación para que puedan hacer esta pulsera. Y antes les pido que se suscriban a este canal, me sigan en las redes sociales, ya saben, tenemos Ask, Twitter, Facebook, Instagram y no sé qué más. Ahí me robo memes en Facebook. Y bueno, los dejo con su observación.
muy bien, hacer de cuenta que ya terminamos. Ahora que sigue, pues vamos a separar 2 hilos de las orillas de los centrales para hacer 2 nudos planos. Y bien, estos nudos planos ya los conocen muy bien. Ahora que sigue, observen esta pulsera, doble vista como podrán ver. Vamos a recortar esos hilos sobrantes. Esos que se asoman a los lados, cortamos, quemamos y aplastamos. Justo como lo están viendo, este proceso es de cuidado. Y no olviden esos hilos de arriba. Estos también cuentan, ¿eh? Estos son un poquito más laboriosos porque no se dejan, básicamente. Pero eso no impide lograrlo. Muy bien. También las orillas. Y después de esto vamos a hacer 2 nudos simples. Ya saben que estos 2 nudos simples tienen una distancia de 5 centímetros o 5 centímetros y medio entre nudo y nudo. De nuevo, quemamos la orilla sobrante y ahora hacemos un nudo franciscano. Y bueno, ya saben, cortamos, quemamos y aplastamos. Y muy bien, ¿qué les pareció esta pulsera? Ya saben, doble vista, se ve súper genial. Ustedes ya saben qué hacer. Tienen este reto, espero lo puedan realizar y suscríbanse a este canal, síganme en las redes sociales, ya saben, quiero ver likes, quiero ver muchos likes y bueno, yo aquí me despido y hasta aquí les diré bye bye.